Todos los hermanos y hermanas que de diferentes puntos de España nos están escuchando. El privilegio siempre es mío y hoy no confío yo en mi capacidad de hablar, sino en su capacidad de oír. Porque todo lo que Dios me ha legado a mí ha sido simplemente pensando en ti. Yo simplemente soy la voz de alguien muy importante y muy excepcional que habita en lo más alto, en lo más sublime, que quiere hablarte al corazón. Y yo me gustaría mucho en esta noche ser un heraldo para ti. Un heraldo era una persona que repartía armas para aquellos que estaban en la batalla. Y hoy he elegido un tema de la palabra del Señor y voy a hablaros de crisis emocionales. Le voy a dar muchas connotaciones de psicología y se lo voy a explicar a vosotros a través de la Biblia, pero con muchas connotaciones de psicología. Porque escuchen lo que el Señor dice en la palabra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, a ver si conseguimos, por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de connotaciones psicológicas, volverte de nuevo a fluir. Porque a veces la vida, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, las fobias, la tristeza desmedida, la preocupación y un etcétera de patologías nos dejan como fuera de juego de la vida. Pero he descubierto, hermanos, hace muchos años, que la presencia de Dios tiene fines terapéuticos, que no hay mejor terapia ni mayor descanso que tener conexión con el Espíritu Santo, que tener un Salvador vivo en el cielo y dar lugar a una palabra viva que es como espada de doble filo que penetra al interior donde nada ni nadie llega y allí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque ustedes saben que los oftalmólogos conocen el ojo, pero no conocen la mirada. Los psicólogos y psiquiatras conocen el cerebro y sus funciones, pero no conocen los pensamientos. Pero tu Padre, el Dios de la Biblia, te conoce por dentro y por fuera. Y Él escuadrilla la mente y el corazón y sabe Dios que detrás de tu dolor, de tus lágrimas, de tu tristeza hay una mujer y un hombre encantador que en esta noche hoy Dios quiere volver a diseñar, volver a configurar, volver a restaurar, volver a reanimar, volver a alentar. Estoy diciendo en estos días que todos necesitamos aliento. La palabra aliento viene de una persona que se está ahogando y otra la saca del agua y le da un boca a boca. Porque a veces con un gesto amable, con una palabra, con una canción, con un saludo, una persona se restaura. Pero hay cosas tan sumamente dolorosas, tan sumamente sufrientes, que rompen las fibras del corazón, que no necesitamos una intervención humana, ni un gesto de empatía o de altruismo. Simplemente necesitamos un milagro sobrenatural, una intervención del Dios de la Biblia. Pero bienvenidos a este punto de encuentro donde estamos en la presencia de Dios y esto es garantía de éxito. No importa la pared que se te haya levantado, no importa el callejón que no le encuentres salida, no importa la tormenta emocional que está lloviendo sobre tu tejado, no importa lo que no hayas conseguido, o lo que importa es dónde estás, en la presencia de Dios donde todo es posible. Entonces, al hablaros de crisis emocionales, he elegido la vida de una mujer llamada Ana, que ella sí vivió una crisis emocional y cómo Dios la fue restaurando, configurando, diseñando y levantando hasta llegar a su máxima, a su mejor versión de su persona. Entonces, Ana era muy amada por su marido. Estaba viviendo con un marido que la amaba, que él mismo le dijo que él era mejor que 10 hijos. Pero sin embargo ella estaba viviendo un sufrimiento muy profundo en su mente. Y todo porque no tenía hijos. Y encima su rival, Penina, la otra esposa del Cana,
la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Y la patología que le dejó por fuera era que Ana lloraba mucho y no comía. Ahí entró en un proceso de una crisis emocional. Y quiero deciros que ninguna palabra se la lleva el viento. Quien dijo que las palabras se las lleva el viento no tenía idea de lo que decía. Las palabras bien usadas son como medicinas, mas las palabras con mala intención y con veneno luciferino son como golpes de espada, y ninguna palabra se la lleva al aire. Todas palabras o destruyen o construyen, o edifican o enferman, o enfadan o alegran. Por eso dice mi Biblia: la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la palabra buena lo alegra. Entonces, Penina, posiblemente por envidia, la castigaba de esta manera, que ella tenía muchos hijos y que Dios a ella no le había concedido tener hijos, que era una mujer maldecida porque Dios no le daba hijos. Y Ana empezó a escuchar, y lo peor de todo es que lo pensó, lo llevó a su mente, y cuando tuvo estos pensamientos derrotistas, le entró un resentimiento. Y quiero deciros que la primera puerta para una crisis emocional se llama resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Un dolor contra algo o contra alguien, que es la sombra de mi peor enemigo. Duerme conmigo, vive conmigo, trabaja conmigo, pero nunca se aparta de mí. Es muy difícil liberarse del resentimiento. Solamente hay un proceso que lo detiene, y es la aceptación, porque entre la orilla del placer y del dolor está el río de la vida. Solamente cuando la mente se estanca y no fluye con el río de la vida, se convierte en un problema derrotista. La única manera de volver a fluir es aceptación. Y les voy a decir a ustedes una cosa: está mal que te lleves bien con nadie. Esto es un resentimiento que te va a evitar la oración, no te va a quitar, no te va a dar descanso, no te va a dar tregua, y hasta que no perdones en el corazón, jamás vas a volver a fluir. Pero también te voy a decir otra cosa: la peor de raíz de amargura o resentimiento es cuando lo tenemos contra el Dios de la Biblia. Porque mi Biblia dice: ay de aquel que pleita contra su hacedor. ¿Sabéis por qué? Porque pleitar con el hacedor es como dar coces contra el aguijón. Un aguijón era una lanza puntiaguda que se ponía en los establos de las bestias, y cuando las bestias rebeldes golpeaban, el clavo no lo herían, pero sin embargo las patas de ellas echaban sangre. Y quiero decirte que nadie te quiere, nadie te respeta y nadie te valora más que tu Padre que está en el cielo. Él sí que te apuesta por ti, pero hay a veces que por un designio de su soberanía, de su conocimiento anticipado de todas las cosas, no entendemos su voluntad. Pero ¿cómo podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? Y dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que pueda ser recompensado? Cuidado, no entres en esta raíz de amargura contra tu Padre que te quiere con locura, porque estás cometiendo un error que jamás vas a levantar cabeza. Como no te lleves bien con el Espíritu Santo, como no aceptes la voluntad de tu Creador, jamás levantarás cabeza. Por eso el Dios de la Biblia: levantad las manos caídas, fortalecer las rodillas paralizadas, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y mirar bien, sobre todo mirar bien, no siendo que brotando una red de amargura ella os estorbe y por eso seáis contaminados. Así que piensa bien lo que estás pensando, porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Y mi Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque como más alto el cielo que la tierra, así es Dios más alto que nosotros. Pero entiende este misterio de su voluntad. Todo lo que Dios haga en tu vida y en tu familia siempre será para bien, aunque ahora no lo entiendas. Pero aunque no lo entiendas, acéptalo y entiende que si alguien te ama y te quiere con pasión, este es tu Padre que está en el cielo.
Entonces Ana lloraba mucho y no comía. Y su marido intentó sacarla de ese mundo emocional que nadie entiende. Le dijo 3 cosas. Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras y por qué está afligido tu corazón? Pero Ana no entendía este lenguaje, porque una crisis emocional es un proceso de integración de vivencias críticas. Inevitablemente es muy doloroso. Las personas en crisis emocionales experimentan alteraciones psicológicas muy profundas que no consiguen detener. Es un fracaso de la capacidad personal para solucionar un problema. En estas condiciones es muy fácil perder el equilibrio psicológico y entrar en alteraciones emocionales por conductas destructivas arrastrados por la frustración de una situación imposible de solucionar. Porque es un embotamiento por la falta de efectividad, la sensación de no sentir nada y de no tener gusto por nada, de haber perdido el gusto por la vida. De ahí viene el aislamiento y la soledad. Eso se llama anedonia o disociación, cuando todo pierde el sentido y se siente mucha tristeza. Y la tristeza desmedida ata y mata. Miren ustedes, en la experiencia de Jacob, cuando le traen la túnica de colores, él la reconoció y dijo: una mala bestia ha devorado a mi hijo. Entonces rasgó sus vestidos y guardó luto por su hijo muchos días. Y fíjate, era tan profunda la tristeza desmedida y este embotamiento de esta crisis emocional, que dice mi Biblia que vinieron sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso literalmente ser consolado. Porque cuando una persona está en un laberinto emocional, no tiene ojos para ver lo que tiene a su alrededor, no tiene oídos para escuchar nada amable, simplemente se sienta en el sillón del misticismo y está esperando lo peor de la vida. Estos desajustes emocionales se caracterizan por deficiencias del desarrollo, sometidos a una excesiva tensión, como preocupación, tensión, ansiedad, depresión, angustia. La ansiedad se caracteriza por notables grados de temores, de angustia, de aprensiones. Quien padece ansiedad puede estar muy preocupado por su futuro. Le preocupan mucho los errores que cometió en el pasado y además se angustia por las cosas malas que le esperan en el futuro. Esta perturbación se caracteriza por el temor. Quien padece periodos muy frecuentes de preocupación excesiva, intensas, en algunas ocasiones suele sentir síntomas en el cuerpo, como dificultad para respirar, sudor excesivo, dolores de cabeza, mareos, temblores, palpitaciones del corazón, nerviosidad y falta de sueño. Los ataques de ansiedad pueden volverse muy graves. Ahora se lo voy a expresar en la Biblia para que vean ustedes, las personas que pasaron la ansiedad, lo que sintieron. Y lo que sintieron es lo que sintió Jeremías. Un dolor profundo del corazón, donde no hay médico ni medicina, donde se duele tanto que nadie puede ir a un médico ni a una farmacia a que le dé una pastilla para que mitigue su dolor. Tanto duele los sentimientos en el alma que dijo: las fibras de mi corazón se agitan dentro de mí, porque trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamientos anunciado. Entonces, cuando una persona llega a esta crisis, solo escucha una trompeta de quebrantamiento, de anunciaciones y de dolor profundo que no consigue ni mitigar ni apartarse de él. Pero ¿sabéis? Miren cómo se siente un corazón herido. Dice el Salmo: mi corazón está herido y seco como la hierba. Me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Y mezclo mi bebida con lágrimas, y velo y soy como pájaro herido sobre el tejado. Mis días son como sombra que se va,
y me he secado como la hierba. Y fíjense lo que es la noche, se convierte en un terror nocturno. Dice, y cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Fíjense, hermanos, alguien que está en esta crisis dice, me siento como el que huye de un león y se encuentra con un oso, o como el que sentar en su casa y se apoya su mano contra la pared, sale una culebra y le muerde. Es decir, inseguridad por todos los lados, que teniendo cama no consigue dormir, teniendo pan no consigue comer, estando rodeado de gente no consigue quitarse la soledad. Esto es una crisis profunda de soledad. Y nadie quiere dejar de vivir, pero la vida pierde el sentido, que pienso que la única manera de descansar es dejar de vivir. Pero sabéis, hermanos, este hombre en el Salmo está viviendo esta agonía tan densa, tan derrotista, que dice, oh, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo lejos y descansaría a lugares desiertos. Está pidiendo unas alas para ir a un desierto. ¿Por qué? Porque está huyendo sin que nadie le persiga. ¿Y sabes lo que dijo también Jeremías? Oh, ¿quién me diese a mí un albergue como de caminantes en este desierto? Es tan desértico lo que veo y lo que vivo, que necesito repostar, necesito configurarme, necesito relajarme, necesito descansar, necesito tener un punto de apoyo. ¿Y sabes cómo se sintió Jeremías antes de hacer esta oración? Dice, porque soy como cordero inocente que llevan a degollar. Me estoy desangrando, pero no tengo ni médico ni medicina. Y lo peor de todo, no tengo capacidad para ponerme en pie. No tengo coraje interior. Solamente que tengo lágrimas, frustración, multas y sentencias en mi vida, que la vida me ha dejado fuera de juego. Me siento como un tullido interno, que simplemente existo, pero no vivo y no puedo gestionar mi vida. Tengo un bloqueo tal que respiro, pero me miro y no me reconozco quién era y quién soy, lo que tenía y lo que tengo, y lo peor de todo es lo que me viene de camino. Y dijo, Señor, soy como cordero inocente que llevan a degollar. Pero en medio de esta pésima oración le pide a Dios que le quite la vida. Pero Dios no le hizo ni caso, sino que envió una terapia maravillosa, una pedagogía excepcional, un toque de su gracia, que le envió un fuego que le entró en los huesos. Y este fuego le quitó el frío del alma, lo configuró de tal manera que le hizo otra expresión. Mas ahora Jehová el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Quise sufrir este fuego, pero no podía. He cogido todas mis fobias, mis miedos, mis aprensiones, mis ansiedades, y mi Dios es tan sumamente grande y buen mozo que las he puesto a sus pies y ninguna de ellas le llega a la suela de su zapato. Y ahora tengo este espíritu superior. Y quise callar las profecías, mas no pude. En esta configuración, en este diseño, Dios de nuevo lo levantó, lo renovó, lo desparasitó, lo liberó, sacó su alma de la cárcel y volvió a alabar su santo nombre. Y sabéis, amados, hay momentos tan drásticos en la vida que Ana se encuentra con muchas lágrimas y con muy poquita alegría. Pero sabéis, aunque el Cana no consiguió sacarla de ese mundo interior, pero que sí consiguió llevarla al templo. Y cuando llegó al templo, Ana oró a Jehová con amargura de alma. Y dice mi Biblia que lloró abundantemente, amargura de alma y lágrimas abundantes, de tal manera, hermanos, que tenía problemas, 3 problemas importantes. Tenía un problema fisiológico en el cuerpo, por eso oraba y no hablaba, porque hay momentos que el alma duele tanto que el dolor sale por el cuerpo. Eso es lo que también vivió Cristo en el Getsemaní. Allí nadie le pegó, allí nadie le azotó, allí se estaba afrentando
a algo que le superaba, porque él quería ir a la cruz, él quería morir por la humanidad. Lo que no entendía, que Dios pasara sobre él esa copa, que no quería vivir la separación, ni ser recipiente del pecado. Y dice mi Biblia que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él sabía perfectamente que cargar tu pecado y el mío era vivir en un periodo de tiempo, el abandono de su Padre, una eternidad fusionados. Y tenía que tomar esa actitud. Y él oraba: Señor, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo: no. Volvió a orar de nuevo: Señor, pasa de mí esta copa. Y le dijo su padre: no. Le dijo por tercera vez: Padre, pasa por favor de mí esta copa sin que yo la beba. Y el Señor le dijo: no, tienes que tragarla y tienes que beberla. Y él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, si haga la tuya. Y tomó esa copa de padecimiento y la tomó. Pero hermanos, su cuerpo, que era humano, que él participó de carne y de sangre igual que nosotros, su cuerpo no era cósmico ni era extraterrestre, su cuerpo era humano, como el tuyo y como el mío. La única diferencia es que él nunca cometió pecado. Y dice mi Biblia, hermanos, que cayó con su rostro a tierra, y allí el único evangelio que lo explica es Lucas, porque es el único de los 4 que es médico. En una patología de su carrera está viendo que vivió una metradosis. Una metradosis es que tanto le dolía el alma que rompió por el cuerpo y se mezcló el sudor, las glándulas sudorípicas con la sangre de su cuerpo, de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Esto fue tremendo, porque él expresó: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Entonces Ana también tenía este problema de somatización, que tanto le dolía el alma, tanta amargura tenía, que le quitaba el apetito de comer. Le creaba una patología de agonía líquida, que era fluir con lágrimas. Y llegó el momento que estaba tan confundida que no sabía si lloraba porque estaba triste o estaba triste porque lloraba. Estaba totalmente anulada en ese proceso de esa crisis emocional, donde ahí no se respira, donde el callejón no tiene salida, donde la tormenta nunca descampa, donde solo hay dolor, derrotismo, tristeza, melancolía, parásito psicológico que asanta la mente. Desde el mal de la memoria salen todos los horrores, mostrando escenas que te humillan. Pero ¿sabes? En este punto de encuentro todo es posible. Tenía el corazón a cachos, pero estaba de rodillas orando. Y aunque no tenía voz en la tierra, porque la ansiedad le había quitado la voz, pero cuántas voces estaba dando a su Padre que estaba en el cielo. Y ella estaba diciendo: Señor, si tú mirases la aflicción de tu sierva, si tú me concedieras tener un hijo, para ti yo lo consagraba. Le está diciendo: Señor, para ti todo es posible, porque tú abres camino en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. Porque para ti igual es la noche que el día. Tú eres capaz de hacer de las tinieblas luz. Eres capaz de quitar las zarzas y poner ciprés. Eres capaz de quitar las ortigas y crear el rayán. Porque en medio del desierto tú abres estanques de aguas vivas. Así que en este punto de encuentro, donde todo es posible, donde lo roto se puede configurar, donde lo perdido se puede encontrar, donde lo quebrado se puede restaurar, donde lo sano se puede sanar, donde lo enfermo se puede sanar, donde el Dios de la Biblia, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque escúchenme bien, los milagros no se razonan, los milagros se creen. No quiere usted entender una fuerza sobrenatural con una mente carnal, con una mente enajenada, con una lógica de contar números. Usted no puede entrar en lo sobrenatural. Otro psicológico, donde su forma de pensar se había enajenado, y otro emocional, que sus sentimientos eran de resentimiento y de amargura. Y cuando abre la boca le muestra
lo que siente por dentro. ¿Y sabe lo que siente por dentro? Dice, no, Señor mío, yo no soy una mujer ebria, sino que hasta ahora, por la magnitud de mis congojas, he hablado con el dolor de mi corazón. ¿Sabéis? Un corazón herido es como el que tiene una hemorragia interna. Lo que habla, lo que mira, lo que piensa, donde se siente y se levanta, deja una hemorragia emocional con una connotación de tristeza. Y voy a deciros una cosa a todos y a todas. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca hasta los huesos. Y fíjense qué advertencia. ¿Y quién podrá soportar el ánimo angustiado? ¿Tú sabes lo que es para un marido poder convivir con una mujer que no la puede entender? ¿Tú sabes lo que es para un padre o para una mujer estar con un miembro de la familia que no lo entiende? Porque a un cojo se le lleva de la mano, a un cieguito se le da de comer, a un manco se le peina, pero ¿cómo hago bien a una persona que no entiendo ni me entiende? Es como el que da voces en un desierto. Por eso, no te fuerces a que te entienda, que no te puede entender. El mundo de la mente solo lo conoce Dios. Solo con estar a su lado, con saber que los quieres y con orar mucho, solamente es la forma que tienes de ayudarle. Pero sin embargo, el Dios de la Biblia no es un consuelo, el Dios de la Biblia es una solución. Porque no hay silencio que Él no entienda, no hay lágrimas que Él no pueda detener, no hay herida que Él no pueda sanar, no hay frustración que Él no pueda levantar, no hay sueño roto que Él no pueda volver a hacer soñar. Porque sabéis, hermanos, el Señor es el mejor médico y la mejor medicina. Y ahí le dice, hasta ahora he hablado por la magnitud de mis congojas. Te pido a ti que la tristeza no te gobierne. No pienses en sufrimiento, no pienses con temor, que todas tus soluciones serán tristes. Pero sabes, si consigues serenarte, si consigues tener tranquilidad, si consigues conectarte, fusionarte, acercarte y ligarte al Dios de la Biblia, va a suceder lo que dice mi Biblia, que Dios no es Dios de confusión, que Dios es Dios de paz. Y miren qué bonito. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por lo tanto, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque el Dios de la Biblia tiene cuidado de vosotros. Y sabéis, cuando Elí escucha estas palabras, le dice, mujer, vete en paz, y que el Dios de Israel conceda la petición de tu corazón. Y miren qué milagro se produjo. Para mí es más grande este milagro que el del ciego Bartimeo. Para mí es más grande este milagro que el de la multiplicación. Para mí este milagro es más que un milagro de sanidad del cuerpo. Porque miren ustedes, hermanos, en la ciencia de la psicología, una mujer con este grado de ansiedad, con este grado de distimia, con este grado de anedonia, con esos 3 problemas que tenía esta mujer, necesita años y cientos de terapias para volverla de nuevo a configurar. Pero ¿qué tendrá la gloria de Dios? ¿Qué tendrá la palabra de Dios? ¿Qué tendrá el Dios encantador? Las manos aterciopeladas del buen pastor. ¡Aleluya! Que con un toque de su gracia todo la arregla. ¿Y sabes? Dice mi Biblia que este es el milagro del siglo. Y se levantó Ana de la oración. Y dice mi Biblia, y no estuvo más triste. ¿Cómo es esto? No estuvo más triste. Y yo le voy a hacer una pregunta a Ana, porque yo lo creo, porque lo dice la Biblia. Si no, es muy difícil de creer. Le voy a hacer una pregunta a Ana. Ana, has entrado aquí
con un problema de somatización. Has entrado aquí con un trauma postraumático. Y has entrado aquí en una crisis emocional y estéril. Te pregunto, ¿tienes acaso al niño en el vientre para que estés ya alegre? Y me diría Ana, no. Entonces te pregunto, ¿por qué ya no estás triste? Y miren qué respuesta me daría Ana. Porque aunque no tengo a Samuel en el vientre, ya lo tengo en mi mente. Y Samuel es cuestión de tiempo, porque ya viene de camino. Porque si Dios me ha mirado, si Dios me ha escuchado, si Dios he sentido que me ama, si Dios sí me entiende, no como mi marido, no como Elí, no como Penina destructiva, sino que Dios me ha borrado de mi memoria Penina que me humilla y me ha mostrado su amor, su cariño, su comprensión, su empatía y su dulzura. Ha quitado el veneno de resentimiento, y al quitarse mi resentimiento se ha quitado la amargura de mi alma, la aflicción de mi espíritu, y aquí he quedado mi esterilidad y mis 3 problemas, y ya no estoy más triste. Y si el Dios de la Biblia me ha mirado, esto yo lo creo. Y Samuel viene de camino, y dice mi Biblia, y se levantó y se fue a su casa en Rama. Escuchadme bien, hermanos. Estoy explicando esto bien. El dolor es inevitable. Dios no te puede evitar del dolor. Por haber nacido tienes que sentir dolor. Y esto no es un sentimiento de culpa por algo malo que has hecho. Simplemente por haber nacido, por vivir en esta tierra, por tener sentimientos, por habitar en un tabernáculo humano. Tú no puedes evitar la enfermedad, ni puedes evitar un desamor, ni puedes evitar que te aborrezcan, que te critiquen, que te censuren. No lo puedes evitar. El dolor no lo puedes evitar, simplemente lo tienes que vivir, aceptar y pasarlo de la mejor manera posible. Pero sin embargo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué el sufrimiento es opcional? Tú puedes, sí puedes optar por sufrir mucho, sufrir menos. ¿Y cómo es esto? Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Porque el dolor es lo que me ha pasado, que yo no lo puedo evitar. Pero el sufrimiento es de la manera que yo lo estoy interpretando. La interpretación de tus pensamientos son los que no te quitan el sufrimiento. Para que cese tu dolor, tiene que cesar primero tu forma de pensar de esa manera derrotista, enfadado, sin paz, sin alegría, sin optimismo, sin vida. Eso te mantiene subyugado y mordiendo el polvo. Pero si aceptas tu dolor, si lo aceptas, si lo vives, si te enfrentas a él, el Dios de la Biblia es capaz de quitar todas las circunstancias de tu vida que te hacen daño. Pero a veces no lo hace por un designio de su voluntad que ahí no podemos entrar. Porque te recuerdo que lo oculto le pertenece a Dios y lo revelado nos pertenece a nosotros. Y sabéis, pero Dios nunca te va a negar la capacitación de su gracia para que pases el dolor doliéndote menos. Porque mirad, Cristo sufrió y Él se llama varón de dolores y experimentado un quebranto. No pudo evitar el dolor, pero sí nunca interpretó nada mal. Él siempre fue correcto, por eso la caña cascada no quebró y el pábilo meante nunca se apagó. Así que toma ejemplo de él, toma ejemplo de él y pon gozo como él lo puso ante la cruz, y gozándote viendo un buen futuro, estás liberándote de un mal presente. Te ruego a ti que seas optimista, que te serenes, que te configures, que te sanes, que te tranquilices, que te desparasites, que tengas esa catarsis de purificación interna, que quites de ti todos pensamientos y los lleves a la obediencia de la cruz para ser castigados. ¿Y sabéis? Cuando Dios visitó a Ana, aquello fue diferente. Ana volvió a ese templo de su humillación. Pero ¿sabes?
La primera, el primer capítulo del libro de Samuel es de tristeza, de lágrimas y de dolor. Pero cuando el Dios de la Biblia se hizo cargo de su vida, cuando Dios la bendijo, porque Dios nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme la potencia de Dios que opera en nosotros. Cuando Dios la bendijo, hubo un capítulo 2 en su vida. Y en el capítulo 1 vino con lágrimas, muda y estéril. Pero cuando Dios la bendijo, vino con un profeta, con un juez y con un sacerdote. Vino con un cántico, aleluya, con un cántico en su boca. De tal manera que Elí no la conocía. Y le preguntó, ¿quién eres tú? Y mira lo que dijo Ana, yo soy aquella mujer que vino al templo amargada, pero que Dios ha ensanchado mi tienda sobre mis enemigos. Y aquí traigo a este Samuel, que es la futura gloria de Israel. Mira, ojalá que Dios en ti te toque, te mire, te bendiga, te restaure, te saque del pozo de la desesperación, ponga tus pies sobre la peña y un cántico nuevo en tu boca. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuánta gente te quiere y te quiere ver bien? Ponte bien, que vales un capital. Y cuando tú te pongas bien, cuántas cosas a tu vera se van a arreglar. Así que hay un capítulo 2, querido y amado hermano, que te está esperando. Aguanta tu capítulo 1. Soporta, guerrero y guerrera de Cristo. Aguanta tu noche, soporta tus lágrimas, no tires la cruz, no niegues su nombre, no permita que los demonios muerdan los talones de tu fe. Levanta tu fe, levanta la palabra, levanta el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, entra en el propósito y en la voluntad de Dios, porque Dios ha preparado una obra de antemano para que tú camines con ellos. Y mira qué palabra Dios te dice a ti, corazón herido y sin fuerzas. En la noche durarán tus lágrimas, mas en la mañana vendrá tu alegría. Soportemos, querida España, soportemos esta noche de epidemia, de pandemia, de virus, esta noche de enfermedad, esta noche de malas noticias. No tiremos la toalla, no bajemos la guardia, porque pronto amanecerá el lucero en nuestros corazones. Y sabéis, amados, guarda la noche con tus lágrimas y a la mañana vendrá tu alegría. Y sabéis, voy a deciros otras cuantas de palabras. Mirad, hermanos, a veces, por nuestra forma de pensar, no fluye ese fluir de gozo y de alegría. Y qué pena que no disfrutamos de las cosas buenas que tenemos por fuera por los males que tenemos dentro. Y qué pena que las cosas buenas de dentro no las disfrutemos por los males que nos pasan fuera. Pero te pido que la aflicción se quede por fuera, pero que no se conviertan en temores de dentro. Porque llevamos unos meses, hermanos, unos meses de crisis emocionales, de muchas lágrimas, de mucho silencio, de mucho dolor. Y nos encontramos como Pablo cuando estaba en alta mar, que todos habían perdido la esperanza de salvarse. Pero este hombre de Dios seguía haciendo lo que hacía, por eso seguía siendo lo que era. Y dijo, comed y tened ánimo, porque el Dios de quien soy, mi identidad, y a quien sirvo, ha estado conmigo anoche y me ha dicho que ninguna pérdida habrá en este barco. Amados míos, Dios no tiene la última palabra. Esto es una canción bella de David Ocharcagua. Dios también tiene la primera. Dios tiene todo bajo su control. Calle toda la carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y no es con ejército ni con espada, sino que es por su Santo Espíritu. Y mirad, en esta pared terrorífica que se nos ha levantado, tenemos un mensaje amenazante.
el que vivió también Ezequías. Y sabes, Ezequías era rico, era espiritual y su vida era normal. Pero un día recibió un mensaje: Ezequías, te mueres, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y esto lo llevó contra la pared, que no podía saltarla. En esta crisis de cortamiento de la vida, empezó a llorar y empezó a recordar cuando él fluía, cuando él era espiritual, cuando él andaba con Dios, cuando estaba con sus hijos, cuando comía su pan, cuando dormía en su cama. Y dije: Señor, me quejo como una grulla y gimo como una paloma, porque amargura me sobrevino en medio de mi paz. Pues claro que nos ha venido amargura, que nos ha saltado en la paz, nos ha quitado nuestra vida normal. No tenemos culto, no nos arreglamos para el culto, no nos vemos, no nos abrazamos, no cantamos juntos, no tenemos convenciones, hermanos. Tenemos heridas profundas, profundas todos en el corazón. Pero ¿sabéis? Mientras Ezequías estaba llorando, el cielo estaba trabajando y recibió un segundo mensaje: Ezequías, así te dice el Señor, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Por lo tanto, te voy a hablar de algo sobrenatural. Todos relojes caminan hacia adelante, pero yo voy a hacer que el reloj, en vez de ir para adelante, vaya para atrás. Y la hora, en vez de dar las 10, empezar a dar las 8. ¿Y sabéis lo que os digo? Que el reloj de Dios pronto se va a parar y Dios nos volverá con más gloria que la que hemos tenido, con más bendición de la que hemos tenido. Y digo por la fe que la gloria postera de esta casa será mayor que la primera, porque mientras Cristo sea el buen pastor, el rebaño estará seguro. Mientras Cristo sea tu Salvador, ¿quién te condenará? Mientras Cristo sea tu abogado, ¿quién te pondrá? Vas a tener defensa. Mientras Cristo sea tu gran y sumo sacerdote, tu nombre y tu familia están dando voces en el trono de su gracia. Por lo tanto, dice mi Biblia que Dios preparó una masa de higos, la que Dios está preparando para ti esta noche. Valiente atribulado, para ti que estás confundido, para ti que tienes preguntas sin respuesta, para ti que tienes muchas lágrimas en los ojos, el Señor te dice, como le dijo a Ezequías: tengo aquí una masa de higos dulces que quitan la infección de tus llagas y te crean dulzura. Dios ponga sobre tu mente la unción del buen olivo que fue machacado en el Calvario, y que el buen pastor unja tu cabeza con aceite para que tu copa esté rebosante. Que las ternuras del Cristo de la gloria, que el latir de su corazón, que la mirada de sus ojos como llamas de fuego, que la voz como estruendo de muchas aguas, te configure de nuevo, te diseñe, te sientas protegido, te sientas bendecido y te sientas dichoso. Y voy a acabar con esta palabra: estoy esperando un mensaje. El mensaje es como el que recibió la amada de Cantar de Cantares. Casi estamos, Filadelfia, en la hendidura de la peña, de la roca ensangrentada, una roca que es más alta que nosotros, que la vida nos da. Si no, los demonios acababan con nuestra fe. Pero estamos como cuando el maestro dijo: Simón Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo rogado por ti al Padre para que tu fe no falte. Y la pala, que se llamaba tribulación, daba golpes en la caña de trigo, pero el trigo era herido, pero caía a tierra. Sin embargo, la paja volaba. Y estamos siendo apaleados por esta tribulación incomprensible. Y estamos en la hendidura de la peña, con un invierno donde nos ha quitado las flores de la tierra, donde la voz de la tórtola no se oye, el frío de fuera, la nostalgia de fuera, los recuerdos dolorosos, la desaparición temporal de los seres queridos. Estamos atribulados
en esta hendidura de la peña. Pero, ¿sabes? La amada estaba viendo collados que no podía superar, montañas heladas que le congelaban el alma. Pero de repente, una mañana helada, vino una bella voz y le dijo: paloma mía, amada mía, que estás escondida en la encrucijada de la peña, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque aquí que tu amado viene, saltando montes y collados, y con un mensaje de esperanza. Las flores de la tierra se han mostrado en nuestro país. He aquí el invierno ha pasado y ya se oye la voz de la tórtola. Yo estoy esperando esta voz, donde los enfermos se sanen, donde los enlutados tengan esperanza, donde los jóvenes vuelvan a cantar, donde los siervos vuelvan a predicar, donde las hermanas vuelvan a danzar, donde las iglesias volvamos a adorar y volvamos a predicar la palabra, porque esta montaña, este COVID, esta pandemia, esta crisis, la vamos a superar con creces, porque somos como los clavos. Contra más golpes recibimos, más profundos somos. Así que, amados, amadas, ya no tengo más palabra, porque hablar más es hablar por talento de psicología y de la Biblia, pero no sería hablar por el Espíritu. Solamente te voy a contar una pequeña vivencia que yo viví en una iglesia maravillosa de España, que es la iglesia de Palencia. Allí hay un frío tan grande en invierno, que hace tanto frío en la noche, tanta niebla había habido, que yo vivía en un barrio llamado El Cristo, que hay un Cristo de piedra que mide como 25 metros. Y la helada era tan grande, que la niebla la noche había sido tan dura, que el Cristo no se veía por la niebla. Y los niños que eran pequeños asomados en la ventana decían: papá, no se ve el Cristo se ha ido. Pero sabéis, aunque la noche había sido dura, el Cristo nunca se fue. Es que hacía mucho frío. Pero sabéis, cuando vinieron de su escuela, mirando por la ventana, el sol de la mañana, la luz del nuevo día, había disipado los fríos de la noche, y el Cristo se veía, porque nunca se fue, siempre estuvo allí. Y Dios me habló profundamente. Y volvemos al texto que hemos empezado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas es lo que tapa tus ojos que no te dejan ver. Fortalezas son los traumas que no te dejan respirar. Las fortalezas son las tristezas y las amarguras que no te dejan vivir. Pero si tú oras, si tú ayunas, si tú crees, si tú adoras, pronto amanecerá la luz del nuevo día, y el Dios de la Biblia, que nunca te ha dejado ni un solo minuto, te bendecirá con la paz del Espíritu Santo. Un beso y un abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Radio La Casa del Alfarero. Online. En Toro Zamora